Bueno, muy buenos días para todos los compañeros que nos acompañan en esta presentación de esta conferencia, la conferencia número 2 del temario de fase A. Hoy vamos a un tema muy importante que se llama ¿qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere? Este inicio la segunda conferencia del temario de fase A. Antes de iniciar siempre, pues cordial saludo para todos, bienvenidos. Esperamos hacernos entender de forma clara, precisa, concisa, lógica en estas conferencias, sobre todo pues para que quede en nosotros esa chispa de querer trabajar sobre sí mismo, comprender sobre todo y darnos cuenta pues que hay un objetivo más en el mundo que solo venir y buscar uno pasar por esta vida, conseguir cositas y demás, sino que buscamos realmente despertar nuestra conciencia y acercarnos mucho más a esa parte espiritual, alcanzar realmente lo que es la autorrealización o unirnos a Dios, Dios Padre. Bueno, allá en nuestras salas virtuales también, cordial saludo para todos los compañeros en todas las salas a nivel de todos los países de Latinoamérica, habla hispana, cordial saludo para todos, esperamos, como os digo, poder llegar a ustedes de forma clara, precisa, concisa y lógica. También tengamos en cuenta que si tenemos alguna inquietud o pregunta, no dudemos en formularla, y no nos quedemos con las dudas, pues para eso estamos, ¿sí? Le podemos formular en nuestra plataforma de Facebook Live, Conocimiento de Sí Mismo Español, también en los Conocimiento de Sí Mismo Santander y Conocimiento de Sí Mismo Español. Bien, hoy estamos transmitiendo en vivo desde nuestra sala aquí en Socorro, en la Casa Museo, en la Casa de la Cultura. Pues los días domingos tenemos este horario aquí definido para que puedan acompañarnos en nuestras conferencias presenciales a las 10 de la mañana, que se dicta la conferencia, a las 11 de la siguiente. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestra presentación. Este tema de la muerte, el objetivo de esta conferencia básicamente es que comprendamos qué es la transformación, qué significa la muerte, cuáles son todos esos estados o aspectos que están relacionados con el tema de la muerte. También vamos a ver qué tipos de muerte existen. Los juicios que nos hacen a nosotros internamente cuando se muere el cuerpo físico. Después otro tipo de muerte, que es la muerte segunda, y la muerte la muerte psicológica. Pues es lo que más nos va a interesar ahorita, es podernos lograr la transformación. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, veamos algo importante. Cuando nosotros tenemos un vehículo, que por ejemplo un carro, este carro de pronto empieza a fallar, ya tiene un modelo viejito, ya no encuentra los repuestos, ya es necesario hacer un cambio, pues simplemente ¿qué hacemos? Dejamos nuestro vehículo en un lado o se desecha y se consigue un nuevo vehículo. A esto nos da a comprender algo importante. ¿Por qué? Porque el conductor sigue siendo nosotros mismos, nuestro estado de conciencia. Volvemos, ahora tenemos un nuevo vehículo, reiniciamos un proceso donde ya pues vamos a vernos con el beneficio de tener un nuevo medio de transporte, en este caso para el ejemplo, ¿no? Para que nosotros podamos comprender el tema de la muerte, lo primero es tener claro que muerte significa transformación. Muerte significa un avance, un cambio total, una transformación en lo que nosotros consideramos que es la plataforma de lo que es nuestra propia vida, ¿sí? Digamos, una persona hace un cambio y ahí se está presentando la transformación, ahí hay muerte. En el caso del cuerpo físico, pues la muerte es la transformación. ¿Por qué? Porque ya ese cuerpo físico se desecha y se cambia por uno nuevo. Entonces, todos estos temas han generado mucho tabú, muchos miedos, sobre todo por un aspecto importante que hay que tener en cuenta, que es el apego, ¿sí? El apego es la falta de comprensión sobre lo que nos está a nosotros, sobre el mismo ego, ¿sí? Resulta que la falta de comprensión hace que nosotros nos creamos dueños de las personas, dueños de las cosas, dueños de todo. Se nos olvida que estamos en este paso, en este planeta, con un objetivo claro de hacer un trabajo, pero
al olvidarnos de ese objetivo principal, iniciamos nosotros apegándonos a las cosas, a las personas, también a la misma naturaleza, y hace que nosotros quedamos dueños. Cuando llega ese momento y ya tenemos que dejar algo a un lado, nos genera demasiada incertidumbre, demasiados miedos, y eso hace que se generen ese tipo de tabúes. Primero partiendo de ahí, ¿no? El otro aspecto es el miedo a lo desconocido. Hay muchísimas teorías, muchos aspectos que hacen que la persona tenga mucho miedo a lo que viene, no tiene idea de lo que va a pasar. Entonces va a generar ese tipo de miedos. Y lo otro, pues todo ese tipo de comentarios, teorías que salen tanto de todas las personas, grupos y demás, donde hablan sobre lo que va a pasar más allá de este proceso de muerte. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la chispa, ese 3% de conciencia que nosotros tenemos, sale del sol absoluto. ¿Sí? Del seno del sol absoluto. De acá llega a nuestro planeta a hacer un curso. Ese curso es el curso del samsara. El curso donde va a pasar por todos los reinos de la naturaleza, va a comprender, aprender de todos los reinos y va a llegar a un punto donde en un reino que es el reino humano va a tener que aprender, comprender de ese reino y llegará en ese mismo reino llegará a tener la posibilidad de encontrar ese objetivo único y preciso que es llegar a la autorrealización. Y entonces es ahí donde la persona puede llegar a vencer todo este tipo de leyes. Pero hay algo importante. En este ciclo se le asigna a una persona un alma, ¿cierto? Y esa alma va a estar acompañando a esa persona durante ese ciclo del samsara. La va a acompañar durante 108 existencias. O sea, aquí 108. O sea que en pocas palabras, nosotros ya hemos nacido, ya hemos muerto 108 veces en este ciclo en el que estamos. Por eso hay muchas personas que dicen, ay, yo tengo un déjà vu, recuerdo algo, se me hace muy similar a una época, tengo sueños con una época, me agrada muchísimo ciertos aspectos de lo que veo de historia de alguna época en especial. Puede ser una época romana, una época egipcia, una época, qué sé yo, 1800, 1700. Bueno, ¿por qué? Porque hay una afinidad. En alguna de esas existencias nos tocó vivir situaciones muy bonitas y de pronto esa vida queda todavía grabada ya muy profundo en algo, ahorita lo veremos, de nuestra profundidad de nuestra psiquis, ¿sí? Pero también hay aspectos muy negativos que de pronto nos llegan y sentimos inmediatamente cierto rechazo y no sabemos por qué. Pues es lógicamente por este aspecto. Nosotros ya hemos estado en este planeta por lo menos unas 100 veces o más, ¿sí? ¿Por qué decimos que 108? Por ley, todos los seres humanos tienen 108 existencias para poder lograr hacer este trabajo, porque todos se les asigna o se les da la oportunidad de despertar su conciencia, de llegar a encontrarse con Dios, así como hizo el Maestro Jesús, que dio las enseñanzas para que todos logremos llegar al seno del Padre. Eso quiere decir que todos regresemos al absoluto con un 100% de conciencia, lograr la cristificación. Entonces, todo este proceso nos indica a nosotros que nosotros ya hemos estado acá y que ya hemos pasado por este proceso. Ya hemos estado viviendo esta vida repetidamente, y que época tras época, año tras año, existencia tras existencia, generación y generaciones, hemos estado nosotros bajo las mismas circunstancias, viviendo situaciones. Ahora bien, cuando nosotros tenemos ese tipo de tabúes y desconocimientos y fallece una persona, familiar, alguien muy querido, llega un momento de mucha tristeza por ese tema de no comprender de que esa persona va a tener una nueva existencia, va a continuar el trabajo, va a llegar precisamente en la simiente de sus propias generaciones. O sea, que nosotros
pudimos haber sido, nosotros pudimos haber sido un familiar que estamos en el árbol genealógico muy atrás. Pudimos haber sido un bisabuelo nosotros mismos, haber sido un tatarabuelo, un tío de ese árbol genealógico. Y por eso hay muchas de las veces las personas dicen, oiga, es que el niño es la viva imagen del abuelito tal. Tiene las mismas costumbres, los mismos gestos, habla lo mismo, como que pareciera como que tuviéramos una réplica. Es por eso, porque ellos van a volver a llegar a este retorno en la semilla de sus descendientes. Entonces, no es raro que llegue a pasar esto. Este trabajo, ¿por qué es tan importante? Porque si no hay transformación, no vamos a lograr nosotros nada. Si nosotros no llegamos un momento dado a despertar y a darnos cuenta que esa carga que llevamos encima es demasiado pesada y que tenemos que liberarnos de esa carga, pues vamos a seguir llevándola y no nos va a dejar avanzar, es un lastre. Entonces llegará un momento en que nosotros debemos comprender que debemos sí o sí transformar nuestra propia vida. Si una semilla no muere, nunca vamos a tener un árbol. ¿Sí? Partiendo de ahí, una larva se transforma, muere y llega a convertirse en una mariposa. ¿Sí? Entonces, partiendo de todos estos aspectos, nosotros debemos darnos cuenta de que todo es un proceso que se da como una nueva oportunidad para que logremos realmente la espiritualidad. Todo es un proceso, como les decía, de maduración, pero es muy importante que tengamos claro que solamente hay una oportunidad para lograr la autorrealización. O sea, que dentro de todo este trabajo, cada vez que nosotros retornamos, cada vez que nosotros llegamos a este mundo, tomamos el primer aliento de vida, es como si se reiniciara todo el proceso. Si llegamos al final y cumplimos el objetivo, pasamos a la siguiente etapa, y si no, toca volver otra vez a reiniciar de ceros. Y ese es algo que difiere con muchas teorías, donde llega la gente y dice, no, es que usted acumula trabajo y usted va a llegar a un punto donde después de tantas existencias usted va a evolucionar, y hay muchas culturas que dicen eso, que la gente evoluciona hasta llegar al punto de alcanzar su grado espiritual que tanto está buscando. Pero realmente esto no va a suceder, dado que nosotros vamos a tener que reiniciar siempre el proceso. ¿Por qué? Porque tenemos procesos kármicos, tenemos procesos que se van a vivir. Entonces, son 3 tipos de muerte. El primer tipo de muerte que vamos a ver, aquí está, esa es la muerte del cuerpo físico. Vamos a estudiar, a analizar un tema de la muerte del cuerpo físico. Veremos como segundo aspecto la muerte segunda, que es cuando ya se nos acaban las oportunidades, según la ley, se acaban esas 108 existencias, no se hizo nada, entonces hasta ahí llegamos. Y está el tercer tipo de muerte, que es la muerte psicológica, que nos va a permitir a nosotros hacer transformaciones sin necesidad de llegar a la muerte segunda. Entonces, hablemos del cuerpo físico. Bueno, como les decía, una vez que ya se ha cumplido su parte vital, vamos a dibujar aquí un personaje. Bueno, digamos que estos son los pies. Listo. Entra en un estado de catalepsia. Todavía está unido a un cordón de plata. ¿Cierto? Esto es lo que llamamos el alma. Está unido el cordón de plata. Este es el cordón de plata que une un cuerpo físico, el cordón de plata, con esa alma. Resulta que cuando una persona ya llega a un momento dado digamos, cumple su ciclo de vida y demás, entra en un estado de catalepsia. Se llama de catalepsia. Catalepsia. ¿Por qué? Porque a nivel médico van a tomar signos vitales y no hay signos vitales. La persona no hay signos vitales, no hay aliento, no hay actividad de las células. Entonces la gente dice, no, ya murió, ¿cierto? Pero hay unas leyes que nosotros desconocemos. Hay unas leyes que están a nivel vital, que son las 6 leyes precisamente,
en el cual todavía está en actividad todo para evitar que este cuerpo físico del todo ya se haya muerto. Solamente va a morir cuando cortan el cordón de plata que une el alma al cuerpo. Es la única forma, ¿cierto? Entonces, cuando se entra en ese estado de catalepsia, va a pasar algo. Hay 3 juicios. Hay 3 juicios que se van a presentar acá. Estos juicios van a determinar el destino de lo que va de ese personaje que entró en catalepsia. Entonces, ahora sí vienen algunas interrogantes que a uno se le presentan. ¿Cómo así que está en catalepsia y que hay juicios? ¿Cuánto tiempo dura la catalepsia? Los juicios duran 72 horas en total. O sea, que en pocas palabras, una persona fallece y en el momento que la persona fallece, a partir de ese momento que fallece externamente, ¿no? Recuerdo con los registros médicos. Hay 72 horas en los cuales van a haber esos juicios y todavía no han cortado el cordón de plata. Por eso hay infinidad de historias que cuentan las personas que trabajan en los cementerios, los sepultureros, donde dicen, venga, nosotros sacamos un cajón después de 7 años y la expresión de la persona es una expresión de terror horrorífica, las uñas destrozadas, los dedos, los cajones rasguñados. ¿Por qué? Porque la persona fue enterrada con vida. La persona no se dio cuenta y la metieron en un cajón y todavía la persona no había muerto. Por eso también escuchamos muchas historias de personas que se levantan en medio de las honras fúnebres. Lógico que si le van a hacer de una vez, entra en estado catalepsia y lo pasan de una vez y a hacerle pues ya está ahí, ya no va a haber oportunidad de que se levante, ¿cierto? Pero esto sucede por procesos kármicos. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas sin excepción van a pasar por estos juicios de las 72 horas, pero hay personas que previamente le hicieron estos juicios. O sea, el primer juicio es el juicio de los 5 minutos. En ese juicio, vamos a explicar, frente a la conciencia, van a mirar la vida de esa persona desde el momento en que nació. Vamos, aquí tiene un bebé acá. ¿Sí? Desde ese momento hasta el momento en que fallece, ¿cierto? El momento que entró en estado cataléptico. Entonces, de ahí, desde ese momento, va a ser una retrospección. Segundo a segundo, instante en instante, le muestran toda la línea de vida. Todo lo que hizo, lo que pensó, lo que sintió, sus intenciones, todo se lo van a mostrar en ese lapso. ¿Sí? Esto lo hacen frente a la conciencia. O sea que la persona, el desencarnado, llega ya frente a su conciencia y le dice, mire, esto fue lo que usted hizo. Y ¡prum!, le botan toda la película. En esa película de 5 minutos, durante 5 minutos, que es el primer juicio, ve la persona recorrer su propia vida. Por eso hay muchas personas que dicen, no, imagine que yo tuve un accidente y vi pasar la película de mi vida por frente a los ojos. Y uno dice, ah, sí, que le hicieron un juicio. Que una persona se enfermó y que en la noche tuvo un sueño raro porque vio toda la vida recorrer, le estaban haciendo un juicio. Que una persona de pronto, no sé, cometió un error, o bueno, ni siquiera eso, simplemente vio pasar la película de la vida, le están haciendo un juicio. Quiere decir que ya lo están preparando para desencarnarse. Y por ese mismo motivo, hay personas que le hacen los juicios y ya después de que le hicieron los juicios, digamos, en un accidente, quedan destruidos sus partes vitales, ya pasado esas 72 horas previamente. No había necesidad de caer en estado cataléptico antes de ese proceso. Vamos a hablar aquí en este caso de la persona que se conoce como muerte natural, aquella que no le han destruido sus órganos internos durante procedimientos post-mortem, ¿cierto? Entonces, esa persona entró en estado cataléptico y durante esos primeros 5 minutos le hicieron todo ese recorrido y le dijeron, mire, todo esto que usted está viendo en estos 5 minutos es para que usted no me vaya a decir que es que fue mentiras, que fue que me inventé, porque usted todo está escrito en un libro. Y ese libro internamente
lo maneja una parte de la conciencia que es el Kaon. El Kaon. Él es como un ángel de la guarda de nosotros que está ahí anotándonos todo lo que hacemos. Ah, con que usted está pensando esto, aquí se lo anoto. Usted está diciendo esto, aquí se lo anoto. Usted hizo esto, aquí se lo anoto. ¿Qué es lo que nadie lo está mirando, pero lo hizo? Ahí está. Entonces, todo este proceso se lo reviven para que él no vaya a pensar que los juicios son injustos. Porque todo esto se maneja frente, en este caso, este primer juicio, frente a la conciencia. ¿Ven? Bueno, pasado este tiempo, viene el segundo juicio, que es a las 24 horas. Bueno, ya hablamos del primero, ahora del segundo. Segundo juicio, 24 horas. ¿Cierto? O sea que en las primeras 24 horas... 24. ¿Sí? Ah, confundí una H con un 4. ¿Ves? 24 horas. Allá hay unos grafos también. Eso. 24 horas. Allá hay otros grafos. Me toca cambiar porque este... Bueno. Y salgámosle con este. Listo. A las 24 horas. ¿Qué se va a medir en este segundo juicio? En este segundo juicio se va a medir la parte psíquica, ¿sí? O sea, la psiquis. En este caso, van a mirar cuántos defectos psicológicos, cuántos yoes se presentaron. Yoes en cantidad. Y yoes en peso. ¿Cuántos? O sea, recordemos que los defectos psicológicos no reinician de cero cuando una persona retorna en esta nueva existencia. Esos vienen acumulándose desde la primera existencia. Allá vienen los yoes. Entonces, si la persona en todas sus existencias ha tenido una tendencia, por ejemplo, a ser avaro, pues aquí llegan esos yoes avaros a manifestarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a decir, venga, ¿cómo fueron los yoes avaros? El yo antes, ¿me lo tiré? Ahora sí. El yo antes, ¿sí? Versus el yo ahora. O sea, hay un conteo. Dice, venga, espera un momentico, usted era perezoso y ahora sí se volvió más perezoso. Alimentó la pereza, se engordó el yo, la pereza, y antes tiene más defectos psicológicos de la pereza. Era avaro y ahora es mucho más avaro y se la pasa sufriendo por plata y mire, aumentó. ¿Esto por qué? ¿Por qué lo decimos así? Mire, pongamos un ejemplo rápidamente sin distraernos del objetivo principal de la conferencia. Si yo tengo en mi casa, por ejemplo, dejo sobre la mesa, dejo comida, se me olvidó una noche, un poquito de restos de comida y hay un roedor. Él llega en la noche cuando se apagó la luz y se comió esos restos de comida. Él ya sabe que a esa hora va a llegar y va a comer, ¿cierto? Y se alimenta. Al otro día vuelve nuevamente a la misma hora y vuelve y se alimenta. Al otro día lo mismo. Entonces imaginémonos 108 veces. La última vez ya viene no solamente él, sino con todos los hijos a alimentarse a la misma hora. Entonces esto mismo pasa. Los yoes crecieron, se aumentaron, se multiplicaron. Y entonces aquí ya la ley internamente, la ley divina determina y dice, bueno, aquí, ¿qué pasó con la cantidad? ¿Aumentó o disminuyó? Y aquí, ¿qué pasó con el peso? O sea, ¿qué tanto voltaje tiene? ¿Se engordó o se disminuyó? Y aquí también toda esta valoración la tiene en cuenta para definir su proceso o su nuevo diseño electropsíquico, si tiene una nueva existencia, cómo va a influir esto en la nueva persona cuando vaya a volver a nacer. Porque esto tiene mucho que ver. Bueno, entonces este segundo juicio, la ley divina. Y hay un tercer juicio que se dicta a las 48 horas.
Bueno, vamos a quitar aquí el tercer juicio. Vamos a colocarlo aquí. Ay, otra vez me lo tiré, ¿verdad? Qué pena. Me tiré la herramienta. El tercer juicio. 48 horas. Este tercer juicio va a determinar en el desencarnado sus obras. Aquí ya viene y tiene relación las obras que haya hecho con su determinación del karma. Si tiene una nueva existencia o el karma que debe por las obras buenas y malas. Entonces, hay representación en la cultura egipcia. De hecho, el maestro que se encarga de hacer estos juicios internamente, llamado el maestro Anubis, o los 42 jueces, y aquí se determina básicamente como representación de la mente y representación de su propio corazón, se va a representar acá el corazón de la persona, sus obras conscientes, las obras de corazón, las obras de misericordia, frente a la mente, o sea, frente al ego. Y aquí le ponen una pluma. Por lo general pesa más la pluma que las obras del corazón. Esto lo determina el maestro Anubis y los jueces en este último juicio. ¿Qué pasa aquí? Aquí se van a mirar las obras, tanto obras buenas como obras malas, obras conscientes y obras inconscientes, todo lo que sea obra. Inclusive hay defectos psicológicos que pueden verse que, como por ejemplo una persona, un ladrón, ¿cierto? Actuando como ladrón, puede llegar y robarle a alguien, hacerle daño a alguien para ayudar a otra persona. Entonces ahí queda como, venga, ¿y por qué hizo ese daño? Entonces, todo eso lo miden tanto que el que ayudó como el que no ayudó. Las obras, ¿cómo se miden? Las obras se miden en palabras, en acciones y en omisiones. Todo eso lo determinan acá. Todo lo que ha pasado lo determinan aquí en este juicio. En este juicio, básicamente, como van a medir las obras, hacen un balance y van a determinar el karma que va a pagar en la siguiente existencia, ¿sí? Y el diseño electropsíquico que tiene que vivir. Entonces, ahorita vamos a hablar qué posibilidades pueden pasar. Si por ejemplo el karma de la persona es, oiga, usted fue muy tirano en la existencia, fue una persona abusivo, una persona golpeadora, trató mal a los demás, hizo este daño. Entonces, en su siguiente existencia, la ley determina, ahora usted va a tener que vivir situaciones difíciles, va a tener que ser abusado, le van a hacer bullying, etc. Pero no van a poner en su diseño electropsíquico a un muchacho de 2 metros, que lógicamente no se va a poder cumplir esa ley. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, listo, para que se cumpla todas esas condiciones, va a tener estas condiciones psíquicas y físicas. Entonces determinan cómo va a ser su nuevo cuerpo físico para que pueda cumplir estas leyes. Cómo va a ser su mente, su forma de actuar, su capacidad de aprendizaje, cómo va a ser toda esa posibilidad de desarrollarse entre el público, si va a tener ciertos miedos, si va a tener problemas, qué sé yo, de todo tipo de problemas que se puedan presentar para que se pueda cumplir ese karma. Esto sucede absolutamente con todo, porque no solamente una persona tiene ciertos defectos psicológicos, tiene todos los yoes. En este caso, hablemos que son contabilizados 7 defectos o 7 yoes causa o 7 pecados capitales: pereza, codicia, lujuria, orgullo, ira, gula, envidia. Entonces fijémonos que hay miles y miles y hasta millones de detalles que alimentan esos defectos. Entonces básicamente el diseño electropsíquico es para que la persona pueda en la siguiente existencia poder pagar absolutamente todos esos karmas que quedó debiendo de la existencia anterior. Entonces aquí se van dando en este caso estos 3 aspectos. Importante, ¿qué van a medir acá también? Entonces, van a medir las obras, ¿cierto?
como un primer aspecto. Como un segundo aspecto, están midiendo el fuego que haya subido en la columna. O sea, el maestro va a mirar si trabajó para la conciencia, si hizo un trabajo de nacer espiritual, creó los cuerpos existenciales del ser, y le va a mirar su columna y va a verificar si hubo fuego, si realmente subió el nivel de fuego con respecto a la existencia anterior, porque eso hace parte de la obra, ¿sí? ¿Qué más se va a mirar acá? O sea, se va a mirar básicamente este tema de las obras, el fuego, y se pasa algo... No, esos son los dos aspectos que básicamente se miran. Sí, en especial, tener en cuenta las obras de caridad, todo, obras conscientes y demás. Importante es que una vez que hayan hecho todo este veredicto, ya se determina si esa persona va a ser desencarnada o no. El maestro toma la decisión, dice, sí, efectivamente, van a desencarnar a ese personaje, y se pueden presentar tres posibilidades. La primera posibilidad es que le falten o le queden o quedan existencias por vivir, ¿cierto? Por ejemplo, está en la existencia número 6, 107. Bueno, le queda una más, entonces le dicen, listo, va a bajar a un lugar que llama el limbo, y espera un nuevo cuerpo físico, a que se den las condiciones de que una pareja vaya a crear ese cuerpo físico para esa nueva chispa que va a retornar, ¿sí? Entonces llega ya al limbo a esperar el cuerpo físico, debe ser lo que va a pasar. Segundo aspecto, o segunda posibilidad, que ese personaje ya haya cumplió con las 108 existencias, entonces le toca irse a involución o muerte segunda. O sea, acabar con toda esa, a desintegrar esa psiquis en los mundos infiernos. Y tercera opción es que él trabajó con la conciencia, trabajó para la conciencia, y ahí sí se cumple que él va a pasar unas vacaciones a un paraíso, a un cielo. O sea, él va al cielo bajo el nivel de conciencia que haya estado, a hacer una retrospección, a tener unas vacaciones bien extendidas allá, a descansar de ese trabajo, y le van a dar la oportunidad de que vuelva nuevamente a continuar con este trabajo. Aquí hay algo interesante. O sea que de aquí sí o sí va a tener un nuevo cuerpo físico. Espera nueva existencia. ¿Qué pasaría si ese personaje ya cumplió las 108 existencias? Y en esta última existencia, en esta última 108, trabajó para la conciencia, subió el fuego sagrado, trabajó, creó sus cuerpos, bueno, avanzó. Pues la misma ley, por amor, le dan una existencia más. Entonces ya tendría más una existencia. Ahora bien, esto es importante. ¿Qué tal lleve la 109? Y trabajó en la 109, pues le dan la 110. Llegó a la 110, trabajó, subió fuego, hizo todo el esfuerzo, pero no alcanzó, le dan la 111, y así va a pasar. La idea es que la conciencia y esas leyes, una ley de amor supera una ley inferior, una ley superior va siempre a pasarse por encima de las leyes inferiores. La ley superior es la ley del amor, la ley de misericordia, y la ley divina, la justicia objetiva internamente, determinan todos estos aspectos y permiten que la persona logre realmente su despertar, y en este caso la autorrealización. Bueno,
Una vez que se ha dado esas tres condiciones y ya sea que le quede una existencia por vivir, cumplió la 108, se vaya para involución o vaya al paraíso, entonces el maestro no va a determinar mandar cortar el cordón de plata. Entonces le da la orden al ángel de la muerte, aquí, ángel de la muerte, que corte el cordón de plata. Ese ángel de la muerte, antes de cortar el cordón de plata que une el cuerpo físico con el alma, pide primero permiso a la Madre Divina, al Espíritu Santo. Le dice: Madre Divina, voy a cortar el cordón de plata de su chispa. Ya fue por orden del maestro Anubis internamente, y la Madre Divina determina sí o no. De pronto la Madre Divina dice: no, esa chispita tiene mucha fuerza, esa chispa tiene mucho amor por la humanidad, esa chispa puede seguir ayudando, trabajando. No le van a cortar el cordón de plata. Y no lo cortan. Entonces él vuelve y se levanta, y fijémonos, ya han pasado 48 horas después de haber estado en estado cataléptico. Ese cuerpo físico se puede levantar porque la Madre Divina da la orden de que se tiene que levantar y punto. ¿Sí? O si no, ya digamos se determinaron las leyes y dicen: no, definitivamente corten el cordón de plata y le damos otro retorno, o ya que se cumplan las leyes y listo. Entonces de ahí el ángel de la muerte se toma 24 horas más para cortar el cordón de plata, y en total se suma 72 horas. Entonces en total 72 horas. Es por eso que se debe respetar cuando una persona fallece esas 72 horas de velación, esperando, porque va a estar en esos juicios. Nuestros antiguos, nuestros ancestros sabían este tema, inclusive nuestros abuelos. Ellos sabían de estos temas y pues ellos siempre esperaban 72 horas y respetaban ese tiempo. Hoy en día la sociedad ha hecho que las personas, una vez que quedan en ese estado, inmediatamente le hacen su proceso para entierro y demás, autopsia y demás, y ya después le pasamos una autopsia y pues ya no hay nada que hacer, ¿sí? Bueno, esta sería para la muerte del cuerpo físico. Vamos a ver la segunda opción, que es la muerte segunda. Entonces, cuando se da la muerte segunda, que es el segundo tipo de muerte, muerte segunda. Vamos a explicarla así rápidamente porque hay una conferencia destinada solamente a ver este tema de la muerte segunda. Básicamente lo que sucede es que la chispa va a llegar a los 9 círculos dantescos, ¿sí? Aquí vamos a ver. La chispa no, el alma. O sea, el primer círculo de la luna, esfera sumergida de la luna, ahí donde llegan todos los perezosos, los que no trabajaron y demás. Pero aquí estás hablando del limbo o el hall del infierno, ¿sí? Es el mismo, las cavernas allá donde llegan a las personas que están esperando cuerpo físico, y también aquellos que ya pasan a esta muerte segunda. ¿Cómo se puede verificar que una persona de pronto falleció y ya definitivamente está en muerte segunda? Por lo general, en astral, cuando uno sale del desdoblamiento astral, ahorita vamos a ver esta conferencia, la persona puede llegar y pedir, verificar cómo es ese proceso en el limbo. Y puede ir y mirar cómo las personas que están desencarnadas empiezan a sumergirse los pies en la tierra, entonces empiezan a hundirse lentamente en la tierra. Entonces, si uno ve a una persona conocida y que ya está hundiéndose en la tierra, significa que esa persona está en un proceso de muerte segunda. Pues ella es la persona que cae aquí en el limbo, que está en el limbo, a veces ni siquiera se da cuenta que está ahí. ¿Por qué? En estas cavernas del limbo, básicamente son una serie de cavernas. Y las personas llegan ahí y hacen lo que hacían en el diario vivir. Todo el santo día, si era taxista, todo el día manejando su carro ahí. Si era una persona que trabaja en costura, todo el día, Si era una persona ama de casa ahí, haga comida y haga todos los quehaceres de ama de casa. Si era un personaje que trabajaba en un taller, ahí todo el día. Fijémonos que esa es la condición de muchas personas. Personas duran todo el santo día
ahí, envueltos en sus pensamientos, en su trabajo, en sus quehaceres diarios, y muy escasamente logra llegar a despertar y darse cuenta, oiga, ¿yo dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy respirando o estoy viviendo? ¿Qué hago? ¿Ah? Entonces, esto es muy importante, que nosotros nos despertemos y nos demos cuenta de dónde estamos, qué estamos haciendo. Esto, las personas que están acá ni siquiera se dan cuenta de eso. Pero, bueno, la psiquis va a desintegrarse en esta muerte segunda bajo su propia condición. Aquel que fue perezoso, pues llega a ser perezoso y a morir en la pereza. Ay, lo obligan a que esté en pereza, y cuando tiene que estar despierto, entonces lo obligan a dormir. Y cuando quería descansar, entonces ya no puede descansar y lo obligan a estar despierto. El segundo círculo, círculo de Mercurio, fornicarios, aquellos que la dedicaban solamente botando la simiente. El tercer círculo, que es el círculo de Venus, esfera sumergida de Venus. También aquí llegan todos los placeres, todas las personas que vivían de placeres y placeres, todo bajo su misma condición. En esta muerte segunda, toda esa alma, aquel que vivía en borracheras y todas esas cosas, caen a este círculo a desintegrar todo. Hay una curiosidad. Resulta que cuando cae la chispa, cae el alma en este círculo de dantescos, no hay posibilidad de rescatar sabiduría. O sea que lastimosamente todo se desintegra. Aquí acaba con todo. Es un gran molino. Se desintegra absolutamente todo y no se rescata nada. O sea que básicamente toda esa esencia que se alimentó durante muchas existencias y se cargó de su psiquis, llega un momento aquí abajo, en la morada de Plutón, en el que va a salir totalmente inocente, sin ningún tipo de mancha. Ya ha pasado por todos estos procesos miles y hasta millones de años, en un proceso en un infierno, hasta que sale y ya volverá a hacer otro proceso de evolución en otro ciclo de samsara. Pero este proceso es algo delicadísimo. ¿Por qué? Porque el personaje que cae acá ya entra en un proceso de desintegración de su propia alma, de su psiquis. Cuarto círculo, del Sol, Marte, el quinto. Pero el Sol es del desequilibrio, de todos los desequilibrios de avaro, de roche y demás, todo tipo de desequilibrios en la energía, en las riquezas. Marte, el mal uso de la fuerza, la esfera sumergida de Júpiter, donde están los tiranos. Saturno. La violencia contra la energía, el arte, la energía. Sí, aquí en este caso vemos totalmente todos los procesos de violencia, ¿sí? En Saturno, toda violencia a nivel sexual, violencia contra el arte, violencia contra la natura, todo tipo de violencia se ven acá. El siguiente círculo, que es nuestro círculo de Urano, aquí ya viene todo lo que es la falsedad, falsificación, y Neptuno, la traición. Bueno, no nos enfocamos mucho aquí porque no se alarga demasiado la conferencia. Lo que queremos es darnos cuenta que todos nuestros defectos psicológicos están relacionados con un círculo de estos, y aquí se va a desintegrar toda nuestra psiquis, todo, absolutamente todo, bajo las mismas condiciones. Habrán, en ese caso, pasará mucho tiempo para que se presenten todas estas condiciones, y bueno, volverá nuevamente la esencia a pasar a un nuevo ciclo, en este caso otro ciclo de samsara. Ahora veamos el tercer tipo de muerte, que es la muerte psicológica. Es la más importante, en la que nos vamos a enfocar básicamente en esta conferencia. Este tipo de muerte es aquella en la cual nosotros vamos a transformarnos a voluntad. O sea que no necesitamos bajar a los mundos inferiores para desintegrar todos los defectos psicológicos. Aquí vamos a ver representados básicamente tres fuerzas. La fuerza del Padre, que tiene la sabiduría,
de todo, absolutamente todo. La fuerza de la madre, que tiene el poder de crear o de destruir. Y la fuerza crística del hijo, que tiene libre albedrío, tiene voluntad, amor y hace justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aprovechando ese proceso, nosotros debemos tener en cuenta que tenemos un 3% de conciencia, totalmente consciente, y un 97% de esencia, 97% de esencia, que está contaminada, que es nuestra envoltura seminal. Aquí están los 7 yoes, causa o pecados capitales, miles y millones de detalles que se presentan. Todos creemos que somos una sola persona, que somos únicos, nos vemos al espejo y nos vemos una sola persona. Pero venga, cuando nosotros tenemos un ataque de ira, ¿quiénes somos? Fíjese que en un ataque de ira, nosotros nos transformamos, somos una persona violenta, una persona que habla con violencia, que habla, es un asesino en potencia, es una persona que quiere destruir. Sus intenciones son enfocadas a acabar con todo. La inteligencia que tiene es para poderle hacer daño a otra persona. ¿Sí? Ahora veámonos en un momento dado cuando estamos enamorados o que estamos cerca de una persona que nos gusta. Entonces ya cambia. Entonces la persona se vuelve intelectual, chistoso, gasta, es una persona amable, tolerante, ¿sí? Ahora veamos esa misma persona que está frente a un negocio, quiere meterle o quiere comprar algo, entonces quiere engañar al otro, quiere que la otra persona se lo deje más barato, quiere que la otra persona se dé cuenta de que lo está robando, o quiere robar a la otra persona y se presta de cientos de artimañas para poder cumplir su objetivo. O sea, es muy inteligente para eso. Entonces, si nosotros vemos al espejo, vemos cientos de personajes y cada uno con una característica o una intención totalmente diferente. Esto es algo muy importante, porque no debemos desconocer lo que somos, sobre todo si vamos a salir simplemente a comprar el pan en la esquina y nosotros empezamos a evidenciar quiénes somos, vemos que no nos gusta ir y ya se activó un yo psicológico diferente. Salimos de la puerta, está haciendo frío y empieza nuestra mente a decirnos, no, pues usted por qué lo mandan a usted, por qué no fue a fulano. Y en una cosa tan sencilla como ir a comprar el pan. Llega a la tienda, pero es que esta vieja siempre me atiende de últimas. O, mire, me va a meter el pan rancio, el pan que ya está viejo, no me alcanza la plata, ¿cómo subió esto? Y de pronto alguien habla de política y se le vuelve un embrollo todo. En un momento dado nos damos cuenta que hay muchísimos detalles psíquicos en nosotros. ¿Cómo los evidenciamos? Gracias a que tenemos esta fuerza del Padre, nos está mostrando como si fuera con una linterna, mire su psiquis, mire lo que le está presentando, ¿cierto? Mira qué hace. Ahí le estoy mostrando un yo psicológico. Mire la ira, ahí se la estoy mostrando y se la ilumina para que uno la vea. Esa fuerza crística, la fuerza del hijo, llega y tiene que uno evaluar. Oiga, pero esto me quiere sacar la piedra. ¿Por qué? ¿Por qué me quiero yo poner molesto? Si yo me pongo molesto y me enervo, siento que se me quema por dentro todo, hasta me enfermo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué yo hago esto? Entonces entra la justicia. Gracias a ese amor y esa voluntad, entra la justicia a actuar en nosotros. No, yo no quiero más esta ira. Yo no quiero más esta toxicidad. ¿Sí? Pero, ¿quién hace el trabajo? Le pedimos a la Madre Divina. Madre Divina, elimíneme ese yo, porque usted tiene el poder de crear y destruir. La Madre es la que tiene el poder de romper y desintegrar todos los defectos psicológicos. Madre mía, máteme este yo. O esta ira. Madre mía, máteme esta envidia. Madre mía, máteme este ganas de echar chisme. Lo que sea. Hay algo interesantísimo en todo esto. ¿Por qué lo vemos? Porque el Padre nos activa en nosotros y nos da a nosotros un sentido. Todos tenemos un sentido, está aquí, un ojo aquí en la mitad de los ojos. ¿Sí? Ese sentido es la auto-observación.
Sin ese sentido no seríamos capaces de evaluarnos. ¿Cómo funciona ese sentido de autoobservación? Lo primero es que en nosotros llega un chispazo que nos despierta, que es el despertar de la conciencia. ¿Yo qué hago acá? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi objetivo? Yo estoy acá, en este instante, en este momento. No estoy en el pasado, no estoy en el futuro, estoy aquí. Listo. Dirijo y se me activa este sentido de autoobservación y dirijo la atención y observo qué estoy pensando. Observo qué estoy sintiendo. Observo lo que estoy haciendo. Observo todo, mente, corazón y sexo. Lo observo. Cuando yo empiezo a observarme a mí mismo, yo digo, oiga, ¿por qué quiere actuar este defecto psicológico? Y es aquí el hijo el que está actuando. Venga, ¿yo por qué quiero decir estas palabras? ¿Yo por qué quiero contestarle a ese señor del taxi porque me pitó y por qué quiero pelear? ¿Yo por qué quiero contestarle mal a mi esposa? ¿Yo por qué quiero atacar a las personas? ¿Por qué quiero desquitarme? Todo esto funciona gracias a la autoobservación. Cuando yo me pregunto por qué y todo, es porque yo estoy comprendiendo que es un yo psicológico y que quiero hacerle justicia. Y es ahí cuando yo tengo, desde mi corazón, pedirle a mi madre mía, desintégreme este deseo de atacar, desintégreme este deseo de pelear, desintégreme este deseo de ser chismoso, desintégreme este deseo de sentir pereza, desintégreme este deseo de sentir esta desesperación. Todo lo que pase por nosotros debemos pedirle muerte psicológica, gracias a la autoobservación. Recordemos, debemos despertarnos, ¿cierto? Ese recuerdo de sí me permite autoobservarme. Y cuando me permite autoobservarme, comprendo que lo que se está manifestando es un yo psicológico que no quiere que yo viva consciente. Y si no quiere que yo viva consciente, voy a pedirle a mi madre mía, máteme este yo. Y de esta manera, yo estoy eliminando los yoes, esos demonios que están abajo en el infierno, en esas intradimensiones, los estoy eliminando voluntariamente aquí. Y en el momento que yo elimino voluntariamente esos defectos psicológicos, cuando yo digo, madre mía, máteme este yo, se rescata de ese yo psicológico, voy a dibujar aquí un yo psicológico, se muere, se va a rescatar de ese yo psicológico todo lo que estaba contenido en él, la esencia, o sea, amor, voluntad, se rescata sabiduría, se rescata inteligencia y se rescata vitalidad, fuerza. Una persona que mata esos defectos psicológicos empieza a saborear la vitalidad, empieza a rejuvenecer, empieza a vencer la muerte que ya le está siguiendo los pasos, vencer la muerte con la muerte. Por eso esta conferencia es tan importante. Esta es la primera conferencia prácticamente en la cual nos dicen, si queremos cambiar debemos transformarnos, si queremos avanzar debemos transformarnos, si queremos realmente llegar a la sabiduría debemos dejar de ser lo que somos, negarnos a lo que somos. Y todo este es el proceso de la muerte. ¿Bien? Todo se va dando de acuerdo a la voluntad que nosotros tengamos, porque somos nosotros los que recorremos el camino rápido con mucha velocidad, o quienes nos quedamos descansando esperando que algo nos cambie la vida. Muy importante, una vez que hemos visto este tipo de muerte psicológica, ya nos quedan unas conclusiones. ¿Qué es lo que realmente muere? Entonces, cuando se muere el cuerpo físico, ¿cierto? Una vez que muere el cuerpo físico, entonces vamos a ver que muere. El cuerpo físico se va a la tumba, ¿cierto? Entonces, muere cuerpo físico, muere el cuerpo vital. El cuerpo vital es la parte superior de nosotros, que da vitalidad o fuerza a la célula. Y muere también la personalidad. Esa personalidad es un vehículo energético que hace que a nosotros nos reconozcan en esta existencia de esta forma. O sea que si yo fui un bisabuelito por allá viviendo, no sé, en Alemania, allá en esa época tendría yo una forma de hablar diferente, costumbres diferentes, inclusive una religión por allá diferente, una forma de vestirme, unas actitudes diferentes. Ahora estoy aquí y tengo un nombre, tengo unas costumbres, un idioma, ¿sí? Entonces, la forma como la persona allá afuera llega y dice, no, yo conozco a John, me conoces pero aquí, en esta existencia, ¿cierto? Lo que me están reconociendo acá.
Pues nadie dice, venga, yo lo conozco a usted cuando vivió en 1800 en tal parte, que allá usted era así, 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 sabía esto. No. Entonces, la personalidad en cada existencia se forma y en cada existencia muere con la muerte del cuerpo físico. ¿Bien? O sea que nosotros cuando tengamos esas experiencias, que de pronto lleguemos a ver alguna cosa rara en un cementerio, ay, vi un fantasma o algo, uno no está viendo fantasma, está viendo simplemente el cuerpo vital de alguna persona que está por ahí. ¿Sí? O muchas de las veces de tanto recordar a un ser amado, ve uno la figura del ser amado y lo que está viendo es la personalidad de ese ser amado. ¿Sí? Hay que tener en cuenta algo importante. Y esto es como experiencia. Las personas que son muy sensibles, y logran estar muy conectadas con su parte consciente, a veces se acercan a un cementerio y sienten que les da mareo, les da de todo, ganas de no estar allá, les da hasta piquiña y todo. Es porque todos los fondos vitales que están allá están buscando energía. O sea que todos esos personajes que están en el cementerio y que están en ese proceso ya de desintegración de su cuerpo físico, ese cuerpo vital trata de pegársele a la gente para coger algo de energía y poder subsistir, porque ellos quieren seguir viviendo, ¿sí? Pero esto ya están en proceso de muerte. O sea que esto, lo que dure el cuerpo físico muriendo, va a morir el cuerpo vital, y la personalidad dura lo que la gente lo recuerde. O sea que si nosotros vemos la personalidad, qué sé yo, de Simón Bolívar, todavía está dando vueltas porque él está, ese vehículo todavía está vivo por ahí, lo recuerdan mucho. ¿Qué no muere? Ojo, en las 108 existencias, no muere el ego. El ego va de existencia en existencia y se alimenta, como el ejemplo que pusimos del roedor que comía en la noche. Pero el ego va a morir en muerte segunda, cuando se acaba las 108 existencias, o en forma voluntaria en muerte psicológica. O sea, qué chévere nosotros poder en estos momentos iniciar un proceso de muerte psicológica y desintegrar lo que alimentamos durante 10.800 años. 108 por 100 años, 10.800, digamos que no descansamos mucho tiempo en el limbo. Entonces, llevamos en este planeta por bajito 10.000 años, alimentando ego. Entonces, qué chévere en estos momentos poder eliminar todos nuestros defectos psicológicos de forma voluntaria, rescatar sabiduría y poder ganarle a los procesos de la muerte con este trabajo consciente que es el despertar de la conciencia. ¿Qué no muere? Jamás va a morir la esencia. O sea que el 3% de conciencia vino de las estrellas y regresa a las estrellas. El 97% de esencia que fue inocente en su momento y que fue atrapada por el ego, ella se rescata, y esa esencia, ojo, la esencia siempre va a estar. O sea que ese 100% de esencia siempre va a existir por los tiempos, por la eternidad. Nunca va a desaparecer. O sea que nosotros tenemos nuestro ser desde siempre, desde el momento de salir del absoluto, hemos tenido ese 3% de conciencia y esa ha sido nuestra función. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿En el grupo hay alguna pregunta, Diana? ¿Qué diferencia hay entre epilepsia y catalepsia? No, es que la epilepsia es un proceso kármico, el proceso kármico que se da por procesos de mediunismo. Se ve físicamente, bueno, y a nivel médico la epilepsia es como una reacción del cuerpo, un ataque que da a nivel nervioso, donde la persona se desconecta, básicamente el cuerpo físico queda en un proceso de shock interno, ¿sí? Pero es un proceso kármico que se da la epilepsia por procesos de mediunismo, ¿sí? Eso es algo que lo veremos en una conferencia mucho más adelante, como la 30 y pico, estaremos viendo ese proceso. Bien, y la catalepsia es cuando el cuerpo físico queda en ese estado sin signos vitales a nivel médico, ojo, porque los médicos van a tomar las señales y no las van a percibir. Bien. La catalepsia, sí, los médicos dicen no, pero ¿cómo se dan cuenta ellos en realidad cuando es catalepsia? Lo digo por experiencia. Yo sufría de eso años. Según los médicos, me decían, esta chica sufre de catalepsia. Ella está muerta en vida. Algo así.
Yo viví esa experiencia, Sí. de 14, 15 años. Pero en ese estado de catalepsia uno escucha. Si tiene los ojos abiertos, uno ve. Pero los médicos dicen, ella ya falleció, hora de su fallecimiento, sí, de su deceso fue tales horas. Pero pasa un tiempito, póngale unos ciertos minutos, unos 15, 20 minutos, cuando uno vuelve a reaccionar. Eso a mí me pasó. Y esta mujer, ¿qué pasó? Tenía catalepsia, alguien me dijo, sufre catalepsia. Y en más de una ocasión en mi juventud pasaba eso. Perfecto, sí, exactamente. Eso se está presentando o se presenta básicamente por el desconocimiento de la ciencia médica, porque ellos, pues lógicamente todo lo encierran y lo catalogan dentro de sus propios estudios y experimentación que tienen, pero no han podido lógicamente llegar a descubrir lo que es realmente un cuerpo físico. No llegan hasta cierto límite, porque es que eso es algo muy perfecto, el cuerpo físico, y todas las leyes internamente es algo que no es desconocido para la ciencia médica y para el científico externo. Entonces, eso es algo que debe investigarse internamente, por qué se presenta, y básicamente los médicos llegan hasta cierta limitante y no llegan sino hasta ahí. No pueden llegar a avanzar un poquito más y decir, esto se produce básicamente es por este y este proceso, este fenómeno. La muerte, como tal, sí es representada bajo ese pronóstico de catalepsia, y es durante ese tiempo que se va a presentar. Pero su merced decía ahora rato de que uno empieza en ese momento de catalepsia a revivir todo, una película de su vida. No todas las veces. No, es que, perdón, lo que pasa es que el proceso que se da cuando se da la muerte física o cuando van a hacer los juicios, se presentan los juicios. Son 3 juicios que se presentan, siempre van a haber esos 3 juicios, ya sea que uno lo recuerde o no lo recuerde, pero los juicios, o sea, físicamente, muy probablemente uno apenas sienta ciertos chispazos, pero los juicios como tal sí se presentan. Para que la conciencia o para que nosotros estemos conscientes de que fue justo todo lo que se hizo. Hay posibilidades de que los juicios inclusive se hayan hecho en momentos, como lo dije, diferentes al proceso en el cual caen en ese estado de catalepsia, ¿sí? Pero hay muchas veces que la persona no puede, a veces no la recuerda, simplemente a veces hay cambios internos. Muchas personas llegan a tener ese despertar y llegan de un momento a otro y dicen, no, yo quiero cambiar mi vida. ¿Por qué no? Yo quiero cambiar y listo, ¿sí? Esas son una de las cosas que también se van a presentar. También se puede presentar esos estados tal vez porque son etapas donde le muestra a la persona no tenerle miedo aparte de la muerte. Ya posiblemente viene con un trabajo anterior, en una existencia anterior, y en esta tiene esa fortaleza de no sentir esa etapa del miedo a la muerte de manera propia. Entonces son enseñanzas de existencias anteriores que su merced tuvo en algún momento y que pues se manifestó porque ya la psiquis, como lo hablaba John, en lo que es la parte de la muerte psicológica, en cada existencia la esencia trae un nivel de maduración. Entonces llega determinado momento en el cual ya la esencia está preparada y muestra enseñanzas especiales solamente para la persona, lo que clínicamente no van a poder describir ni encontrar la causa raíz. Entonces posiblemente es una enseñanza que su merced trae de una existencia anterior. Sí, pero sí, esas experiencias lo que hacen es prepararlo a uno para todo lo que básicamente debe uno aprender en esta existencia. Fíjese que, por ejemplo, uno tiene una serie de experiencias o las tuvo en alguna época de la vida y todo se quedó guardado para que en el momento que uno empezara a trabajar para despertar la conciencia, llegan a revivirse y llegan ese tren de experiencia y dicen, ya entiendo por qué yo viví esta situación, ya comprendo por qué yo tuve esta enseñanza en tal época.
de razón que yo tuve este sueño hace como 10 años, fue por esto, esto y por esto. ¿Por qué? Porque la conciencia maneja todo de esa manera. Se dice que cuando el alumno está listo llega el maestro. Cuando está uno preparado y ya comprende y ya está, ya tiene la posibilidad de entender y comprender lo que está viviendo y lo que debe hacer su trabajo, es cuando llega el maestro. Cuando el alumno está listo, llega el maestro. Y el maestro es nuestro despertar de conciencia. Básicamente la activación de ese 3% de conciencia en nosotros es cuando dicen, oiga, yo esto es lo que estaba buscando toda la vida. Esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo estaba necesitando. Y empiezan a haber experiencias, empiezan a haber enseñanzas que lo enfocan a uno a poder encaminarse hacia esa parte espiritual. Eso es algo muy, muy interesante, sobre todo las experiencias que se ha vivido. No, más de una, eso es lo que me decía hace rato. Por algo está. Sí, señor. Sí, He sí, tenido sí. experiencias, estoy acá, me concentro y estoy en otro lado. Perfecto. Mi cuerpo está acá. Eso se llama desdoblamiento astral. Entonces, sí, señor. Igual vamos ahorita en la siguiente conferencia. Y la otra, bueno, sí, lo de verme en sueños también, de ver mi infancia en otro mundo, digámoslo así. Siempre he sido una india, me veo en aldeas con indio, me vestida toda mi carita, pero esta soy yo. Hey, ¿usted qué hace ahí? Yo le pregunto a esa niña, esa soy yo. Y ella es así, cosa como muy india, o sea, mis ancestros, digo yo, indios, mi vida fue una india. Algo tengo de indio, no mi familia, no, porque he averiguado mi árbol y no. Claro, experiencias de existencias pasadas se quedan grabadas en la misma memorias internas de cada uno, pero eso es algo muy, muy bonito, porque mire, porque la pregunta es, si todos hemos vivido situaciones y experiencias en existencias anteriores, ¿por qué hay personas que las recuerdan y por qué hay personas que no las recuerdan? Esa es la diferencia. Hay una cuestión y es que nosotros funcionamos como un radio. Hay momentos en que nos sintonizamos de tal manera que captamos una señal específica de mundos superiores. Y es ahí donde se activa en nosotros esos recuerdos de vidas pasadas, esos recuerdos de trabajo que se ha hecho. Si ya se trabajó, hay un nivel de trabajo que ahí está, porque la conciencia, leyes superiores, si se ha trabajado, se tiene ese nivel de conciencia. Entonces, es como si nosotros ya recorriéramos un camino y estamos recordando ese camino que ya recorrimos. Y nos están diciendo, usted no se preocupe que usted ya recorrió este camino, ya sabe dónde tiene que llegar y ya sabe cuál va a ser su destino. Entonces, hágale. Y eso es básicamente lo que lo muestran uno internamente. Lo único que sí no tengo claro es que entre tantos sueños o tanta cuestión, sé que tengo una misión, pero no logro recordar cuál fue la misión que me dieron. Exacto. Ahí está el detalle, que no logro recordar cuál fue la misión. Por ejemplo, había terrenal, digámoslo así, tenía infartos, preinfartos, trombosis, he estado en accidentes y todo. Esta mujer se murió, que le dio catalepsia, se murió ya, pero mire, aquí estoy, a mis años, pero no logro descifrar cuál es mi misión ni recordar cuál fue la misión que me dieron. Claro, exactamente, son esas oportunidades nuevamente de trabajo y que se van dando a medida en que uno va despertando conciencia. Mire que en cualquier momento llega ese chispazo y dice, ya sé cuál es mi objetivo. Eso se va a dar, ¿sí? No, y me agrada muchísimo. Eso es lo que buscamos nosotros en estas conferencias, es poder llegar a trabajar, compartir, a darnos cuenta y llegar a poder avanzar de tal manera que nosotros en el momento en que se den las condiciones poder hacer nuestro trabajo interno. Eso es algo muy importante. Bueno, entonces, a todos compañeros, ya ahorita viene la siguiente conferencia, la del desdoblamiento astral consciente. Entonces, muchas gracias para todos. Nos estamos hablando. Cualquier pregunta, cualquier inquietud ahí en nuestro grupo en el WhatsApp, pueden formularla. Igual ya vamos a mandarla a compartir el link para la siguiente conferencia. Buen día para todos. Venga, voy.